familia es ampliamente mencionado y de vital importancia a lo largo de toda la palabra de Dios. Es interesante el concepto de familia que tenían los hebreos en los tiempos bíblicos y el que tenemos nosotros hoy en las sociedades modernas o más aún posmodernas. De atrás hacia adelante, el concepto de familia cada vez más que nos rodea, bueno, ahora peor todavía muchos otros conceptos falsos, pero el concepto de familia se suscribe, se confina o se limita muchas veces a el matrimonio y los hijos, mamá, papá y los hijos. Esta es mi familia y tengo otros familiares o parientes, pero esta es mi familia. Ese no era el concepto que Dios mostró y que los hebreos captaron y que ellos creían, vivían y practicaban en el diario vivir. Más bien ese concepto de familia de esa manera surge en el siglo XVIII. Los estudiosos de temas familiares, de la psicología familiar y todas estas cosas, le llamaron núcleo familiar. El núcleo familiar. Y después se fue confundiendo poco a poco el núcleo familiar con la familia. Mi familia es esta. Y esto es lo que yo tengo que defender. Y esto es lo que yo tengo que proteger. Oh, eso está bien. Eso también es la familia. Y es el punto de partida de la familia. Pero para los hebreos, la familia eran, además del matrimonio, de mamá, de papá y de los hijos, también eran igualmente parte de la familia bajo el mismo estatus, bajo la misma condición, los abuelos, los tíos, los sobrinos, toda la parentela completa era parte de la familia. Pero también era para ellos familia, los vecinos cercanos, las amistades de cada uno de los miembros de ese núcleo, las amistades y todo aquel, los criados, los siervos que trabajaban en la casa, eran parte de la familia. Por eso había tanto énfasis en que no se debía ser abusivo con los criados, ni tratarlos como un ser inferior, porque ellos eran considerados en el concepto bíblico la familia. Todo eso era la familia. Estaban alrededor de un núcleo, por supuesto. Alrededor de un núcleo se iba formando un grupo humano mucho más grande, y todo eso era para los hebreos la familia. Cuando Jesús le dice al endemoniado o endemoniado gadareno, vete a los tuyos, regresa a los tuyos, o sea, regresa a tu familia, no le estaba diciendo exclusivamente ve a ver si todavía viven tus padres, si tuviste algún hijo, si estuviste casado, si tuviste hijos. Por cierto, a veces decimos, preguntamos esto a alguien cuando lo conocemos por primera vez: ¿tú tienes familia? Refiriéndonos a qué, a si tienes esposa e hijos. Y desde el concepto bíblico todos tenemos familia, porque aunque vivamos solitos en una casa, si tenemos amistades, tenemos personas que trabajan con nosotros ahí por muchos años, y todo eso era considerado familia para el concepto bíblico. Y aún más ampliada ahora, ¿verdad? Neotestamentariamente hablando, la iglesia es la familia, esta gran familia unida por la sangre de Cristo. Cuando le digo vete a los tuyos, no le estaba diciendo solamente vete a ver si está todavía papá o si tuviste algún hijo para que le predique las maravillas de Dios, lo que yo he hecho contigo, tú se lo transmitas a ella para que conozcan el evangelio de Jesucristo. Le estaba diciendo ve a todos los que te han conocido, los que han formado parte de todo tu background de vida, todo eso que forman parte de esa gran familia a los ojos de Dios, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Por eso, mis queridos hermanos, la familia es sumamente importante en la misión de Dios de rescatar al mundo perdido. Repito, la familia es sumamente importante en la misión de Dios de rescatar al mundo perdido. Esa familia, a la luz del concepto bíblico, es sumamente importante en la misión de Dios de rescatar al mundo perdido. Pero ¿por qué nos atrevemos a hacer esta afirmación de la importancia de la familia en la misión de Dios? Porque la misión es de Dios, la que nosotros hacemos es de Él, y nosotros somos sus colaboradores. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la palabra de Dios presenta varias razones, y me gustaría destacar tres que son vitales en su importancia. La primera es porque Dios quiere que evangelicemos a la familia. Dios quiere que evangelicemos a la
familia. Desde que Dios creó este universo, desde ahí, desde que usted abre la primera página ahí en Génesis capítulo 1, va a encontrar que después que todas las condiciones estaban creadas, después de los varios días de la creación y todas las condiciones estaban creadas, ahí en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ahí formó la base, el comienzo. Varón y hembra los creó. Y le dijo: fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, llenadla y sojuzgad la tierra. Así que el punto de partida de todo lo que algunos han llamado la raza humana, y otros dicen que no se debe decir la raza humana, pero el punto de partida de toda la humanidad fue a partir de una familia. Ahí comenzó todo. Desde ahí comenzó Dios a mostrar, a revelar la importancia que Él le concede a la familia. Dios quiere, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver una constante en el propósito de Dios. Dios quiere hacer dos cosas con todas las familias de la tierra. Primero, quiere estrechar una relación profunda, un vínculo bien estrecho con cada familia de la tierra. Y segundo, en ese vínculo estrecho, traer su bendición a las familias. Y yo no estoy hablando ahora de lo que los predicadores de la prosperidad, a lo que le llaman bendición. O sea, que nada más que han suscrito la bendición solamente a prosperar desde el punto de vista material y económico. La bendición de Dios es mucho, pero muchísimo más profunda. Y hay cosas mucho, ustedes lo saben, mucho más importantes que el dinero y las cosas materiales. La bendición de Dios, una familia unida, llena de amor, hijos en el camino del Señor, eso es más, yo estoy seguro que cualquiera cambiaría toda su fortuna por ver a sus hijos encaminados en el camino de Dios, en el camino del Señor, de la santidad, de la pureza y del buen testimonio. Así que Dios comienza a mostrar su deseo, su plan, su propósito, que sea a través de las familias, desde que creó al primer hombre y la primera mujer y les dijo: multiplíquense, hagan una gran familia, y iban a mantener una relación profunda y su bendición iba a fluir todos los días. Posteriormente, cuando termina ahí lo que se conoce como el Teledot, los primeros 11 capítulos de Génesis, y hay un vuelco en la historia bíblica, Dios se presenta a Abraham en Génesis 12, a partir del versículo 1. Recuerden cómo Dios aparece y le hace un llamado a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te multiplicaré, y serás bendición a todas las familias de la tierra. Una vez más, Dios, en los momentos clave de la creación, ahora hace un vuelco donde empieza ya a revelar de una manera especial todo lo que tenía proyectado para la salvación de la humanidad caída, y vuelve a incluir el tema de la familia. Vas a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Y todos sabemos que esto tenía que ver con Jesucristo, que en Cristo es que son benditas todas las familias de la tierra. Lamentablemente, el diablo, la carne y el mundo, los tres grandes promotores del pecado, han hecho sus efectos en el seno de las familias de la tierra. Desintegración, divorcios, pleitos, desunión, rencores, violencias, incomprensiones, egoísmo y tantas otras palabras que se pudieran usar para hablar de la crisis generalizada que hay en los hogares de nuestra tierra y de esta época en que nos ha tocado vivir. Sin embargo, a pesar de cuán lejos el hombre está de Dios y cuán lejos las familias están de Dios, su plan no ha cambiado, porque Dios no cambia como cambia el hombre. Si desde el principio fue así, lo sigue siendo. Dios sigue teniendo el propósito y el deseo, el anhelo de estrechar esa relación profunda con las familias de la tierra y traer su bendición a cada una de ellas. Por eso, como sigue siendo su propósito, entonces en otro momento clave y puntual, cuando Cristo resucitó y fue al Monte de los Olivos, momentos antes de ascender a los cielos, comisionó a sus discípulos, lo que alguien muy bien puesto, por cierto, en subtítulo le puso la gran comisión, porque es la más grande
de las misiones, o la misión más grande que nosotros tenemos en este mundo. Entonces, en lo que se le ha llamado la Gran Comisión, ahí específicamente pensando en Mateo capítulo 28, una vez más Jesucristo ratifica el mismo propósito. Creó la familia, expresó allí en el llamamiento a Abraham: van a ser en ti benditas todas las familias de la tierra. Y ahora Jesucristo ya había dado su vida en la cruz del Calvario, había resucitado, y ahora comisiona a los suyos y a nosotros también hoy de una manera muy especial. Voy a decirlo primero como lo podemos leer en la versión, sobre todo Reina Valera, que sigue siendo la versión más común usada en el pueblo de habla hispana. En la Reina Valera que tenemos en nuestras manos, dice como se tradujo, dice así. Y después vamos a ver cómo originalmente se dice la Gran Comisión. Dice, bueno, voy a ir a los versículos ya más directos. Dice: y, como dice en nuestra versión de Reina Valera, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así se tradujo, y tenemos que aplaudir, agradecerle al Señor todo el trabajo que ellos pudieron hacer en medio de la persecución, de las dificultades y de los problemas. Sin embargo, al pasar los siglos, se ha seguido profundizando en el estudio de la Biblia, y con toda una serie de herramientas y posibilidades para ir a lo profundo de lo que ahí dice. Se lo voy a decir un poquito ahora como dice en el original en que fue escrito, porque es cuando se expresa más profundamente la idea. Dice la Gran Comisión en original, y llevado por supuesto a español, no se lo voy a decir en griego directamente. Sería así: mientras vayan yendo, vayan haciendo discípulos. Yo no me voy a detener en esa parte porque tendríamos que ponernos a hablar ahora aquí de discipulado, y eso puede cambiar el concepto que tenemos hoy de discipulado en las iglesias. Mientras vayan yendo, vayan haciendo discípulos a todas, y ahora un paréntesis aquí, la palabra que se usa y que los traductores pusieron naciones, nación es la palabra menos indicada para traducir la palabra que aparece ahí. Porque el concepto de la división político-administrativa de las naciones que tenemos hoy no era exactamente lo que existía en ese entonces. La palabra etnia, algunos lo han traducido como culturas, grupos humanos, etc. Pero dicen los especialistas en idiomas originales que la mejor traducción de la palabra etnia es la palabra familia. La palabra familia, según el concepto de los hebreos, que eran todos esos grupos nucleados alrededor de un matrimonio con sus hijos. Es decir, que la misión originalmente, cuando Cristo se la dijo allí, le dijo allí a sus discípulos para que nosotros también lo hiciéramos, decía: mientras vayan yendo, vayan haciendo discípulos a todas las familias de la tierra. Y entonces ahora vaya, porque la Biblia tiene una unidad perfecta, porque Dios es el autor inspirado por el Espíritu Santo, y tiene una unidad perfecta. Y ahora vaya acá, remóntese nuevamente a Génesis capítulo 12. Dios le dice a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Cristo dice aquí: ahora, mientras vayan yendo en su vida diaria y cotidiana, vayan haciendo discípulos a todas las familias de la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dijo Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. Según el contexto, ¿para qué Cristo nos dijo allí en ese pasaje? Que iba a estar con nosotros. Que iba a estar con nosotros para que nosotros fuéramos a las familias de la tierra. Por eso muchos autores hoy no están muy contentos. No estoy diciendo que sea yo el caso. Yo he usado métodos evangelísticos de diferentes formas, aunque tratando de pasarlo por el filtro siempre de la palabra de Dios. Pero hay autores que no están muy de acuerdo con algunos métodos evangelísticos que surgieron en el siglo XX, en la última etapa de la Edad Moderna, donde se sistematiza lo que algunos le llamaron el plan de salvación. Le pusieron el nombre de plan de salvación. Y entonces, para hablar del Evangelio de Cristo, los sistematizaron las ideas A más B más C, y
Y la manera de usar el método es ir a hablarle a uno en una casa, tocar la puerta, hablarle a una persona, o en un mercado, o a un compañero de trabajo. Eso está bien, no está mal hacerlo, tenemos que predicarle a todo el mundo. Pero el asunto está en lo siguiente, que es la parte donde no están de acuerdo. Ellos dicen que varios de estos métodos se les puede clasificar como evangelismo por sustracción. Porque le predicas a uno, muy bien, que bueno, recibió a Cristo, lo traes a la iglesia y ya. Vamos para el otro. Y entonces, ¿qué pasa con la vida, con el contexto familiar de esa persona? No, eso es problema de él. Eso es problema de él. Pero la Gran Comisión dice, mientras tú vayas yendo como pueblo mío, como discípulos míos, como seguidores míos, vayan haciendo discípulos a todas las familias de la tierra. Hay un llamado de parte de Dios a evangelizar a la familia. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, está bien. O sea, tenemos que predicar, pero tenemos que ocuparnos también del contexto familiar. Y, ok, tú tienes que ser... Cuando te conviertes en un misionero a la familia, pero yo tengo que como iglesia velar por eso. Yo tengo que tratar de enseñarte, de entrenarte y de acompañarte a ver cómo podemos ganar y discipular también a toda tu familia. Eso está en el corazón y en la mente de Dios. Dios quiere que evangelicemos a la familia. Pero no solo eso, también Dios quiere que evangelicemos en la familia. El autor Oscar Thompson, que ya está con el Señor, del seminario de Southwest de Fort Worth, Texas, escribió un libro que se llama, hace muchos años se publicó por la Casa Bautista de Publicaciones, Círculos Concéntricos. ¿Se acuerdan de ese libro? ¿Cuántos han leído ese libro? Lo pueden encontrar posiblemente, no voy a hacer promoción a la librería aquí, que los libros son carísimos. Sí, pero el libro está muy bien. Tiene una tesis muy buena en ese libro, Círculos Concéntricos. Y una de las cosas que él dice allí es que muchas veces nosotros como cristianos y como iglesia nos proyectamos a predicar. Van a que salir a la calle a predicar, y salimos a predicar a la calle yendo directamente a la persona desconocida. Él le llama personas, desconocidas y personas X. Me encontré a alguien, vamos a predicar. Que algunos autores llaman eso la cita divina, ¿no? Encontrarse con alguien de pronto, Dios lo puso delante, una cita divina porque Dios lo puso delante y lo voy a predicar. Se dio la oportunidad y le comparto el Evangelio. Eso está bien. Cuando yo venía para acá de Cuba, venía sentado al lado mío saliendo de Cuba una muchacha griega que habla como 5 idiomas. Oye, yo digo, ay Señor, pero danos esa bendición, porque estoy tratando de aprender inglés. Y alguien dijo que el inglés es el idioma del cielo. Se decía antes que el español era el idioma del cielo, pero ahora se ha descubierto que el inglés es el idioma del cielo. Porque toma una eternidad aprenderlo. Y entonces, yo decía, Dios mío, qué difícil. Cuando llego a Estados Unidos, me pasa lo que le pasa mucho, que entonces me asusto, trato de lo poquito que no entiendo nada, sobre todo cuando estoy para los contextos más para arriba. Todo el mundo hablándome. Al mismo tiempo no entiendo nada. Y uno dice, me voy a quedar mudo. Porque no aprendo inglés y me está olvidando el español. Pero bueno, lo cierto es, mis queridos hermanos, que salimos a predicarle al desconocido. ¿Saben por qué? Porque es mucho más fácil ir a una persona que no te conoce, no sabe nada de tu vida, no tienes que, al menos en ese tiempo, en ese primer momento, el testimonio, pues, tú puedes tener bueno y a lo mejor no tienes muy buen testimonio, pero él no te conoce. Entonces es más fácil decirle, Dios te ama, arrepiéntete, qué sé yo. Y Cristo y te puedes hablar de Cristo y en medio de los problemas Él te va a alentar, pero a lo mejor yo mismo estoy triste y no lo estoy aplicando a mi vida. Pero entonces Él no me conoce, no sabe eso. Entonces es más fácil ir a predicarle a la persona desconocida. Sin embargo, hay un llamado constante en la palabra a ir a los nuestros. Todo lo contrario, empezar por los nuestros. Por eso el autor le decía círculos concéntricos, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro exhorta ahí en el capítulo 3, exhorta a las esposas que sus esposos no son cristianos, y ellas son cristianas y sus esposos no? ¿Y qué se le dice? Tengan una conducta intachable, casta, respetuosa,
obediente, la sumisión, habla de la sumisión, de la obediencia, del respeto a sus esposos. Dice, porque tal vez con esa conducta puedan ganar, aún sin palabras, a sus esposos que no son cristianos, por el testimonio, por la vida, por la vida. Es interesante el orden que Jesucristo le dio a sus discípulos y también un momento antes de ascender. Allí en Hechos capítulo 1, los discípulos llegaron, todavía estaban un poco desorientados y le dijeron, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía estaban pensando que Jesucristo, tal vez había alguna posibilidad de que Cristo fuera a ser el rey humano que los iba a liberar de los romanos. Todavía estaban en esa confusión, a pesar de que había resucitado de todo. Y que Cristo fue claro siempre, mi reino no es de este mundo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no es su misión ni su función estar quitando y poniendo reyes. Eso le pertenece a Dios. No es su misión y su función estar metido en todos esos temas. Pero, o más, lo mismo, con función adversativa, lo contrario. Lo que sí tienen que saber, en lo que sí se tienen que enfocar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y le da un orden en Jerusalén, aquí donde todo el mundo los conoce ahora, en Jerusalén. Después entonces van a toda Judea, después al resto de la provincia, después a Samaria, la otra provincia colindante, y a Samaria y después hasta lo último de la tierra. No podemos empezar por lo último de la tierra si los nuestros no conocen, no saben, no les hemos llevado el Evangelio. Un ejemplo clásico es precisamente el pasaje que se leyó. El endemoniado Gadareno, cuando fue libertado de este mal, por supuesto en ese gozo que nació en su corazón, en esa gratitud a Dios por lo que había hecho con él, se acercó al maestro, a Cristo, y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Ir por todas partes también llevando el Evangelio, quiero acompañarte. Y dice literalmente el pasaje, y Cristo Jesús no se lo permitió. Entonces cualquiera pudiera pensar, pero no es lo que Cristo quería, que la gente lo siguiera y que fueran a predicar el Evangelio. ¿Por qué entonces le dijo no? Y no se lo permitió. Déjeme decirle que hubiese sido mucho más fácil para el endemoniado Gadareno. No tengo responsabilidad con nada ni con nadie. Al fin y al cabo ellos me viraron a la espalda en el momento difícil de mi vida. ¿Para qué tengo que volver a ellos, verdad? No, me voy con este que fue el que me libertó. Escapo con este de todo mi pasado. Olvido todo lo que queda atrás, metiendo lo que está adelante. Y malinterpretan el pasaje, ¿no? O sea, más fácil hubiera sido para él, ok, me voy contigo, maestro, de un lugar para otro. Llevando el Evangelio, qué cosa más gloriosa, qué cosa más hermosa, a los desconocidos. Y les voy a decir lo que yo fui y lo que soy ahora, cómo Cristo me libertó. Pero Cristo le dijo, no se lo permitió, no porque no quería, sino porque tenía para él una misión mucho más importante, aunque mucho más difícil. Le dijo, no, lo que vas a hacer es lo siguiente, regresa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Las maravillas que Dios ha hecho contigo se las vas a contar a los tuyos. Es la misión que te voy a dar. Regresa a los tuyos a contarle cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él, gracias a Dios, lo hizo. Dice la Biblia que fue a Decápolis y se puso a proclamar las grandes cosas que Dios había hecho con él. Un pensador cristiano expresó, cuando tratamos de escapar con Cristo de nuestro sistema familiar desordenado, estamos cortando al Evangelio una de sus alas. El poder del Evangelio reside en su capacidad de salvarnos a nosotros, pero también en el poder que nos da para contribuir a la salvación de nuestra familia. Ahora que somos salvos, hay un poder que necesita ser derramado en nuestros hogares. Si nosotros, por nuestra actitud, no dejamos que nuestros parientes reciban esto, no solo nos vamos a meter en una situación más difícil con ellos, sino que van a recibir hasta una imagen distorsionada del Evangelio y del verdadero Dios. Tal vez hasta se pregunten, ¿qué clase de Dios es este que aborrece a la familia? Dice que lo cambió, pero se alejó de nosotros. ¿Saben? El tema familia es un tema delicado, es un tema complicado, es un tema difícil. Cuando uno recibe a Cristo, el primer rechazo casi siempre viene de nuestra familia. No
cristiana. Nos rechazan, nos critican, se burlan, usan de ironía y una serie de cosas que son desagradables, son incómodas. A nadie le gusta que lo estén tratando de humillar así, por gusto. Sin embargo, recibimos todas esas cosas. Pero a pesar de todo ello, el Señor nos está haciendo aún el mismo llamado a regresar a los nuestros, a testificarles del amor de Dios y de Jesucristo. Que por cierto, hacen eso porque no le conocen. Hacen eso porque no le han recibido. Hacen eso porque no han visto lo que puede producir el Evangelio en la vida de una persona. Y lo mejor para verlo es a nosotros que estamos ahí más cerca de ellos, que somos la familia. Nuestro Dios quiere que evangelicemos en nuestra familia. Ese es nuestro primer campo misionero. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía que atravesar el país de un lugar a otro, ahí en la antigua Palestina? Y dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan que los judíos qué hacían? Daban toda una vuelta para no tener que enfrentarse cara a cara con los samaritanos. No querían, los despreciaban, los consideraban inferiores. Había problemas de índole religioso, social, político. Había tremendos problemas entre ellos, racial. Había problemas entre ellos y ellos daban una vuelta tremenda para no enfrentarse a ellos. Sin embargo, Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesucristo dijo esas palabras? ¿Se acuerdan cuando Cristo entonces emprendió el camino y dónde fue que Él se vino a detener allí? ¿Dónde ocurrió todo ese hermoso evento, esa historia de lo que pasó con la mujer samaritana y el resto de los samaritanos después? En el pozo de Jacob. Ese pozo que Jacob abrió allí. Es decir, que alrededor de ese pozo, cerquita y en las aldeas, estaban los descendientes, había sangre de la familia, del linaje de Jesucristo. Me es necesario pasar por Samaria, porque allí quedan personas que son de mi familia, de esa gran familia. Mis antecesores vivieron en esa región y yo tengo que llegar ahí, porque le estoy predicando el Evangelio en toda Judea, estoy predicando el Evangelio en toda Galilea, donde fueron un poco más incrédulos, pero en Samaria, donde hay sangre mía, no he ido todavía. Me es necesario pasar por Samaria. La pregunta es, ¿te es necesario pasar por algún familiar que tienes? ¿Alguna familia que todavía no has arreglado cuentas? Dios quiere que le lleves el Evangelio. Dios quiere que regreses a tu familia. Yo conozco personas que se han montado en un avión y han ido a su país de origen incluso para llevar el Evangelio de Jesucristo, que lo conocieron ya estando en Estados Unidos, a su familia ya. Tal vez su familia esté aquí mismo en Estados Unidos, en Miami o en cualquier otra ciudad de este gran país. Y Dios dice, ve a tu familia. Es posible que, sabemos que es más difícil, porque es posible que esto represente una reconciliación. Tal vez represente que haya que pedir perdón y perdonar. Haya que restaurar relaciones quebrantadas. Pero eso es bíblico. Eso lo hacemos los cristianos. El que no es cristiano no va a ser el punto de partida. Tú y yo, que tenemos el amor de Dios en nuestra vida, que ha sido derramado en nuestros corazones, somos los que podemos, tenemos la capacidad y el Espíritu Santo para ir a arreglar relaciones y decirle cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo y lo puede hacer contigo también. Me es necesario pasar por Samaria. Recuerda eso. Cuando salgas de aquí hoy, ve meditando cuál es la Samaria que yo tengo que regresar, cuál es la familia que yo tengo que ver, a quién yo tengo que decirle lo que Dios ha hecho conmigo. Y que a pesar de todas las cosas que me hayas hecho, a pesar del dolor que me hayas causado, de los traumas que en mi vida he tenido que sufrir por las malas cosas que me hiciste, te perdono en el nombre de Cristo. Te muestro el amor de Dios, que el poder de Dios que se manifiesta para salvación a todos los hombres, y te traigo el Evangelio de Cristo. Y una última razón, mis hermanos, porque Dios quiere que evangelicemos no solo a la familia, no solo en la familia. Dios quiere que evangelicemos con la familia. En Números capítulo 2, versículo 34. Números es un libro que hay muchos números, por eso se llama Números. Sí, hay muchos números ahí, de hecho en ese capítulo también los hay. Las tribus, familia por familia. Pero hay un versículo que resume ese capítulo. En Números 2:34 se viene hablando
Se viene hablando en el capítulo, para que tengan una idea de contexto, de cómo el pueblo de Israel debía caminar, avanzar, marchar por el desierto, camino a la tierra prometida. Dios le dio, eso nació del corazón de Dios y ahí está. Le dijo, mira, van a ir de la siguiente manera, por familias. No quiero que ustedes vayan regados, no. Ustedes van a avanzar primero por familia. Esta familia se va a ubicar aquí, esta familia se va a ubicar aquí, esta familia en la parte norte, esta familia en la parte sur, y ahí te va distribuyendo dónde debía ir cada familia para avanzar por el desierto camino a la tierra prometida. Miren el versículo que resume eso, es en el 2:34, decíamos, dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según la casa de sus padres. ¿Qué es lo interesante de eso? Una de las cosas más interesantes es que, según los estudiosos, y no hay que ser incluso tan versado en la escritura para darse cuenta, usted se siente en la casa y empieza a hacer un plano de lo que allí dice y se va a dar cuenta que es cierto, leyendo todo el capítulo, que la manera en que Dios mandó ubicarse a las familias, por cierto, por familias, la manera en que Dios mandó, cuando los enemigos, todas estas tribus nómadas y salvajes que vivían en todas aquellas regiones, lo miraban de lejos, especialmente desde zonas más altas, o sea que podían tener una vista panorámica desde arriba, aérea. Cuando veían desde lejos a la nación de Israel avanzando por el desierto, ¿qué es lo que veían? Una cruz gigantesca. Una cruz avanzando, compuesta de familias, como una pizarra humana. Una gran cruz compuesta de familias avanzando por todo el desierto, camino a la tierra prometida. Cuando yo hace años vi esto, conocí de esto, descubrí esto, o sea, no lo descubrí yo, pero descubrí por el estudio de otros, pero lo descubrí para mí, para mi vida. Desde entonces, esto me ha hecho pensar que esto es una gran ilustración. Bueno, allí aquello era más que una ilustración. Nada ocurría en el Antiguo Testamento que no, por gusto, todo ocurría, y mucho menos cuando Dios decía, haz esto y haz esto y haz esto. Cada cosa que Dios le dijo que hiciera representaba, simbolizaba algo que sería después en Cristo cumplido. Y entonces, pero esto me hace ver una ilustración de lo que debieran ser las familias cristianas hoy en día. Debiéramos, como familias, marchar por este desierto de este mundo, desierto porque está vacío de amor, de gracia, de misericordia, de pureza. Por este desierto debiéramos avanzar la iglesia de Cristo en familia, haciendo un énfasis especial en la familia, en pos de la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo que ha cambiado nuestras vidas es lo que nosotros seguimos. Seguimos al Cristo que murió en la cruz y que resucitó. A ese Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz y por nuestras familias. Nosotros marchamos en pos de Él, obedeciéndole a Él. Y eso me hace pensar en cuán necesario es que las familias juntas marchen sirviendo al Señor. Lamentablemente en la vida cotidiana, en cualquier país del mundo que uno viva, la vida cotidiana hoy, en este mundo posmoderno y agitado, en todos los sentidos, donde hay tantas competencias a una vida piadosa, a una vida devocional, a una vida de meditación en el Señor, de entrega y de servicio. Hay tantas competencias, en los países desarrollados más todavía, ¿verdad? Porque ya usted puede andar el día entero conectado con el mundo entero desde su teléfono, ¿verdad? Desde su teléfono ya usted, ¿quién iba a decir eso hace unos décadas atrás? Pero, y no estamos negando el desarrollo, pero ciertamente todas las cosas que el ser humano ha inventado, nosotros tenemos que filtrarlas como cristianos a la luz de la palabra y decir, oye, yo voy a usar esto, pero no puedo esclavizarme a esto de tal manera que ya no tenga tiempo para leer la Biblia ni orar. O ya yo no tenga tiempo, que tengo que ver, mira, fulanito me puso una foto. Cuando estaba ayer, tuve que ir a Miami, estaba en West Palm Beach, y tuve que ir a Miami, antenoche. Yo decía forma de chiste, para cortar camino, fui a Miami para venir para Orlando, pero bueno,
tuve que ir a Miami, dejar unas cosas y qué sé yo, después venir para acá. Entonces tuve que pasar la mañana ahí, la tarde salí una boba para acá y me llevaron a un restaurante a desayunar y estaba desayunando, ¡pum!, me tiraron una foto y al momento la foto estaba en el mundo entero de Rafael. No sé, tiene 500 gente le gusta como tú desayunas. No me preocupa mucho la gente aquí que me van desayunando, porque más o menos todo el mundo desayuna lo mismo. Lo que me preocupa es algunos que tienen internet del lado allá del mar, ¿verdad? Y capaz que me rebajen la cuota cuando vaya para allá. Te toca 5 huevos menos al mes, porque te lo comiste en un desayuno. Que te vimos que está la foto ahí. Entonces, si casi que no existe ni privacidad. Tú tienes que tener cuidado, no pongas eso ahí. Déjame comer tranquilo. 40 años esperando comerme este desayuno y ahora todo el mundo tiene que estar. Entonces, mi hermano, uno se ríe, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista espiritual y usted ve una familia, estamos hablando de familia, un cristiano que va a un restaurante, se sientan todos para compartir como familia. Bueno, vamos a compartir como familia, vamos a conversar de nuestros asuntos, qué mejor que alrededor de una mesa, tranquilo, en un lugar tranquilo, pero todo el mundo da tic, 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 todo el mundo con el teléfono y nadie conversa. Todo el mundo se va comiendo los suyos, mirando el teléfono y nadie conversa entre ellos. Se termina ¿Ustedes no han visto eso? ¿No? Con ese reloj, fíjense un poquito cuidadosamente y va a ver eso, va a ver esa situación. Lamentablemente existen todas estas cosas, pero aún así, como hijos de Dios, como cristianos y como iglesia, no debiéramos renunciar a tan hermoso y productivo, espiritualmente hablando, proyecto de vida. ¿Qué tal involucrar a nuestra familia, a nuestros hijos, en las misiones, en el servicio, en la ayuda? Vamos a donar aún desde pequeño estos jugueticos, vamos a donar de estos jugueticos para aquellos niños que no tienen, y le vas inculcando el amor de Dios que se da, que se entrega. Qué hermoso es. Vamos a hacer un proyecto misionero. Empiezas por lo sencillo. ¿Y qué tal de la vida espiritual? ¿Cuántas familias cristianas quedarán hoy en día que todas las noches, vamos a decir la noche que sería el momento ya de que llegamos todos, antes de que los niños vayan a dormir, vamos a estudiar una historia bíblica y vamos a orar juntos y vamos a sacar una lección de aquí? ¿Cuántas familias quedarán así? Les confieso que a veces es difícil, pero hay que hacer un súper esfuerzo. A veces yo he tenido con mi niña que incluso ya ella se ha adaptado, ella dice mi devocional para dormir, la historia bíblica de hoy. Y a veces uno está bien cansado y casi que tiene que aguantarse los ojos para que no se le cierren, pero ahí tenemos que estar. Tenemos que estar porque el tiempo va pasando. El tiempo va pasando, nuestros hijos van creciendo, como agua entre las manos, se nos van nuestros hijos. Y es la oportunidad que tenemos, que Dios los puso allí como familia, para edificarnos juntos y servir al Señor, porque al final todas estas cosas van a pasar. Ninguna cosa va a quedar. Pero nosotros vamos a ir a la presencia de Dios y allí daremos cuenta, o allí recibiremos el galardón de nuestro Señor, buen siervo fiel. Y qué lindo que cuando entremos ahí, una de las cosas que el Señor nos diga es: cuánto gozo me daba cada día que tú enseñabas a tus hijos la palabra de Dios, que tú enseñabas a tus hijos a amarme a mí por encima de las tantas cosas que hay en este mundo, que todas se van, que todas se pierden. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. En la misión de Dios de rescatar al mundo perdido, la familia es sumamente importante. Dios quiere que evangelicemos a la familia, en la familia y con la familia. Que Dios nos ayude a cumplirlo. Amén. Amén.